Bienvenidos caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de tupropiocamino.org. Tu energía, mi energía. El alimento de los dioses. Un tema tratado desde los toltecas. Luego redescubierto modernamente por investigadores, entre ellos uno que es un gran amigo como es David Cancá, a quien le envío un saludo, y en donde junto también con David Parceriza hemos hecho ya varias tertulias tratando y rozando el tema. Hoy vamos a especificar algunas cuestiones que creo que es importante que surjan a la luz. La Biblia es un libro de cocina prácticamente en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es? ¿Qué es esto de la energía como alimento de los dioses? ¿Por qué? ¿Por qué los dioses necesitan alimentarse de la energía del ser humano? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esa energía? ¿Hay tipos de energía? Bueno, mira. Vamos a empezar entendiendo primero de qué hablamos cuando hablamos de energía. Porque de esa manera tenemos las bases sentadas para todo lo que sigue en el tema. El universo es pura vibración. Esto lo hemos dicho encarándolo desde distintas vías, inclusive desde la más, mostrando la más de sutil de esas, que es la vibración que producen los sonidos que emitimos, los sonidos que emiten las palabras, que eso decíamos que actúa como un molde, esa vibración que hace que el plasma, si el estado cero de la materia, luego se densifique y eso genera la realidad que decimos y no la que imaginamos. Hasta hemos mostrado experimentos en donde se evidencia cómo la vibración moldea la materia. De la misma forma que pasa en lo sutil, va sucediendo en capas un poco más densas. Y la capa energética es un estadio más denso que la capa sutil de la vibración. Pero la energía no deja de ser entonces una vibración un poquito más baja que los sonidos. Por eso, una de las máximas es que lo físico es regido desde lo energético, como lo energético es regido desde lo psíquico. Como vemos, la energía es una especie de puente entre la materia densa y la vibración psíquica. Por lo tanto, entonces, ahora ya también es más simple entender que cuando hablamos de energía como alimento de los dioses, nos referimos a una vibración en particular. Así como una escala musical tiene distintas, no solo notas, sino también tonos, y se ejecutan distintas octavas, y eso genera vibraciones, y cada vibración es independiente una de la otra, y no se superponen, porque trabajan en rangos de frecuencia distintos. Lo mismo pasa con la energía. Esto, y ahora ya entrando un poquito más, no solo en el tema, sino desde dónde hoy vamos a abordar el tema, que es la enseñanza tolteca. Por ejemplo, Matus, don Juan Matus, el maestro de Castaneda, es relatado en sus enseñanzas contando lo que se conoce como el punto de encaje. Punto de encaje que dice que es algo así como el dial que sintoniza una estación de radio, una frecuencia, dentro de una banda energética
Y de acuerdo a donde está estacionado ese punto de encaje se produce la percepción que llamamos realidad. Por eso, cada vez que Castaneda iba de visita a lo de Don Juan, lo primero que hacía era darle ese famoso golpe entre los omóplatos, como relata en sus libros, para quienes los han leído, para quienes lo... Esto es una buena invitación a hacerlo, porque decía que de esta manera ese punto de encaje se sacudía, se movía, y al moverse podía entrar en un estado de percepción distinto. También nos contaba que dentro de esas bandas energéticas hay 7 grandes bandas energéticas, digamos, 7 grandes frecuencias con las que trabaja el universo. Y que dentro de esas 7 bandas de frecuencia hay algunas que son humanamente percibibles y otras que desde nuestra forma humana son directamente impercibibles. Y de llevar el punto de encaje ahí y alinear esa percepción, el cuerpo no resistiría esa vibración. Nos cuenta también cómo ha alineado distintos mundos, y es más, la prueba suprema para el iniciado tolteca en cuanto a la enseñanza de Don Juan era arrojarse de un precipicio y durante la caída tener que sintonizar otra banda de frecuencia y cambiar de mundo para salvarse el destino que le esperaría de seguir cayendo. O sea, fíjense hasta qué punto es entendido esto de cómo ese punto de encaje encaja una percepción. Y que la llamamos como tal, y aparte tan rígidamente creemos en esa, porque solamente y solo una percepción es sintonizada a la vez, todas las demás quedan desplazadas. También dice que hay ciertos estados como la fiebre alta, el alcohol, las drogas y los alucinógenos que pueden provocar esos movimientos de una forma no natural. Y también nos cuenta que durante la noche también se producen movimientos libres del punto de encaje y esos puntos quedan disfrazados entre los sueños. Fíjate cómo empieza entonces a entrelazarse una historia que tiene que ver con una energía que en realidad es una frecuencia vibratoria, una percepción que se produce de acuerdo a la banda energética que percibimos, un punto de encaje que la fija, la fija, y un elemento más, que es que cada mundo tiene, al igual que vamos a decirlo de esta manera, sus propios habitantes. Y dentro de estos seres que habitan otras dimensiones, los podríamos catalogar entonces como seres extradimensionales o interdimensionales. Estos seres interdimensionales son aquellos que tienen la capacidad de poder sintonizar o poder captar la frecuencia de distintas dimensiones simultáneamente. Y es más, Don Juan cuenta en sus relatos técnicas para llamar a estos seres dimensionales, traerlos a esta dimensión y transformarlos en sus aliados de poder. Estoy tomando la vía de entender esto que Don Juan nos cuenta, porque de la misma manera que, por decirlo así, nosotros podemos provocar un portal dimensional, y aparte él cuenta la técnica, quiere decir que podés leer el libro donde lo hace y probarlo si vos querés. Donde abre un portal dimensional y pesca, y ahora vas a entender por qué digo pesca, un ser de otra dimensión, y además lo transforma a través de un adiestramiento en su aliado de poder. Lo importante es entender cómo lo hace, porque así como él lo hace,
y acá es donde ya empieza a redondear el tema, a dar una vuelta de rosca y a llevarlo ahora sí a un punto más general y no particular de lo que Don Juan hace. Y dice que él lo atrapa, lo llama. ¿Y sabes lo que usa para llamarlo? Energía. ¿Sabes qué energía? Y él acá dice lo siguiente. Él dice que para llamar a estos seres dimensionales, tiene que hacerlo a través de provocar en sí mismo cierta energía que hace de carnada para ese ser interdimensional, que hace que lo atraiga. Y esa energía que él usa es el miedo. Se provoca a sí mismo un miedo controlado, para dárselo en raciones, como si fueran raciones de comida, como aquel que adiestra una mascota dándole comida o una ración de una galletita cada vez que hace algo bien. De la misma forma, Don Juan no solo lo pesca, lo trae a esta dimensión, sino que dice que aprende y que los toltecas aprendieron a usar su propio miedo para racionarle energía a estas criaturas, alimentarlas y domarlas para que se transformen en sus aliados de poder. También nos cuenta que los antiguos toltecas, aquellos que tomaron contacto con el conocimiento, ¿no? Porque dice que en su experimentación, ¿no? de intentar descubrir todo lo que el saber que hoy conocemos como el tolteca tiene, hicieron aberraciones, así lo llama él, aberraciones a nivel energético, para lograr vivir eternamente. Y que dentro de esas aberraciones que hicieron para vivir eternamente, nos cuenta también como todavía gente, escucha lo que voy a decir, gente de su linaje de maestros toltecas, hablando de hace miles y miles de años, estamos hablando que la cultura tolteca es una de las subrazas madres de la raza madre Atlante, así que imagínate, estamos hablando de hace más de 15.000 años, aún viven. Que algunos han logrado hacerlo hasta físicamente, proponiendo un cambio energético en donde Don Juan cuenta que la estructura energética del ser humano tiene una abertura en su centro, que esa abertura a medida que pasa el tiempo y de toda una circunstancia que él llama la bola de fuego, como una especie de bola de fuego que constantemente está golpeando al ser humano en esa abertura, todo esto es a nivel energético, y que finalmente hace que esa abertura se rompa, se abra, se descascare, y ahí se produce la muerte. Y nos dice entonces que algunos toltecas, antiguos toltecas, los toltecas oscuros, han logrado hacer intercambios con toltecas actuales, o que siguen la brujería, en donde a través de un intercambio energético ellos logran cerrar esa hendidura, mantenerla cerrada, y así prolongar su existencia física. También nos dice que lo que hace que los seres de otras dimensiones o de otras frecuencias tengan vidas prácticamente eternas es que esa hendidura es prácticamente inexistente. También nos cuenta que hay otros toltecas que han logrado, vamos a decirlo así, persistir hasta nuestros días en otro tipo de estado, que es un estado entre zombie
y cuerpo energético. Pero nos dice también, y por eso dice, no es recomendable andar por ciertas zonas, ¿no? Él lo habla en particular del México, en ciertas zonas de México, sobre todo donde hay algunos monumentos o excavaciones arqueológicas, porque hay enterrados, vamos a decirlo así, los cuerpos de estos personajes, porque lo usan y hasta cuenta cómo hacen artimañas y trampas para atraer gente y a través del miedo alimentarse de esa energía. Bueno, todo esto que te acabo de contar respecto de lo que Don Juan y Castaneda nos cuentan de este manejo energético, es para entender y cerrar esa parte, hablar particularmente de esto, de Don Juan. Te lo cuento porque es uno de los textos más claros que habla de cómo la energía es un alimento. Y yo ahora más lo voy a traspolar a dos puntos más. Pero nos cuenta además también que en una de esas conversaciones directamente plantea que el universo es algo muy maravilloso, muy maravilloso. Este texto es, vamos a decirlo así, uno de los textos apócrifos de Don Juan. Me lo hizo llegar hace un tiempo una amiga, a quien le envío el agradecimiento, las gracias por ese texto, a Flor, en donde dice, no directamente, que el universo es algo tan vasto y maravilloso que intentar reducirlo a lo que nuestra conciencia cree o percibe del universo es un desperdicio, que la mejor forma de comprender el universo es no comprenderlo, sino experimentarlo a través de las sensaciones que maravillarnos de la maravilla que es el universo nos produce. También dice que es un lugar tan vasto que creer que el ser humano es lo único que lo habita es infantil. Como también es infantil creer, y acá viene el tema, que el ser humano es el tope de la cadena alimenticia, el tope de esa cuestión, y que así como el ser humano se alimenta del ganado para al fin y al cabo procesar los alimentos y transformarlos en energía, hay seres de otras dimensiones que se alimentan de la energía del ser humano. Y dice, básicamente hay dos tipos de energía: la energía del amor y la energía del miedo, a nivel de vibraciones. Y dice que los seres que se alimentan del amor son pocos. La mayoría lo hacen de la vibración ligada al miedo. Y acá es donde entonces ahora lo ato, lo anudo, con lo que en distintas oportunidades hemos abierto charlas, como decía antes, con los Davides. Parte del motivo por el cual, si uno tuviera que describir la frecuencia en la que el ser humano hoy, a nivel de escala ya masiva, habita, es bajo una frecuencia del miedo. A ver, creo que es casi innegable que la inseguridad, que las guerras constantes, ni hablar en algunas regiones del planeta en particular, ¿no? Que la desinformación, que los programas basura que emiten las televisiones y los canales convencionales, ni hablar los noticieros, todo eso, lo que provoca es, a la larga, ese vacío existencial, que lo único que hace es que cada vez que el ser humano se enfrenta de cara a ese vacío existencial, le produzca miedo, y viva con ese miedo y ese terror. O al menos, digamos, es una frecuencia distinta a la frecuencia de lo que uno podría decir el amor. Por eso cuando se habla también de ese salto cuántico de conciencia, se habla de un salto cuántico a nivel de la frecuencia en que vibramos.
Y lo voy a decir de esta manera. El ser humano se libera a sí mismo, y entendés esto, se libera a sí mismo. No esperes que alguien te libere. No esperes que alguien venga y te dé la llave del grillete, porque el grillete que llevas en tu pierna está atado a tu mente. Esa es la cárcel. La cárcel es como todas las sirenas, todas las alarmas suenan cuando el ser humano es prisionero de su propia percepción, de lo que percibe. Pero también, como nos enseña la enseñanza de las culturas iniciáticas, lo mismo que une separa. Y si aferrarte a una percepción que llamas realidad es lo que te encadena y lo que te ata y lo que te hace vibrar en esa frecuencia del miedo, del odio, del temor, del terror, es entonces ese cambio de frecuencia hacia esa frecuencia del amor lo que hace que te liberes de eso que hasta el momento anterior era tu esclavitud, tu cárcel. Y está claro que entonces uno podría decir que con la frecuencia vibratoria actual de la raza humana como tal, hay, vamos a decirlo así, algunos que se están haciendo un festín a nivel energético. Y nada, así como el ser humano inventa técnicas para engordar el ganado, está claro que hay algunos que han encontrado técnicas para incrementar el odio, el terror. Y está claro que esa técnica les funciona. Por eso el llamado, porque la pregunta que surge es, bueno, ok, listo, si ya sé esto, ¿cómo rompo esa cadena, esa cuestión? Y es simple, cambiando de vibración. Y cambiar de vibración implica que rompas las cadenas de tu percepción actual. Para eso, bueno, te invito a que veas varios prácticamente todos los videos que ya he hecho y los que voy a hacer, porque en todos hay parte de un mensaje de qué y cómo hacer para vibrar en la frecuencia del amor y despertar tu conciencia. Entonces es importante entender que esos, aparte dioses con minúscula, esos seres de otras dimensiones, eso que se dice el gobierno tras las sombras, se alimentan de esta energía tan baja, esta energía poco procesada y tan animal que el ser humano emite en su estado de terror, de miedo, de odio. Y está en vos elegir, si querés o no, seguir siendo parte de ese alimento. O preferís poner a dieta a esos seres y vibrar en una frecuencia distinta. O lo que también podría ser, aprender a usarlo a tu favor y transformarlos en tus aliados de poder. Pero de eso hablaremos en otro encuentro. ¿Cuál es la vía para transformar en tus aliados de poder? Por lo pronto, cuida tu energía, protégela. Y la mejor manera de proteger tu energía es por dos vías. Una es cambiar la frecuencia en la que vibras, con esto que te decía. La otra es algo más simple, es un pequeño ejercicio, que es una invitación a proteger tu energía, y es simplemente que cierres tus ojos y te imagines en una burbuja, protegiéndote, imaginando que estás protegiéndote de esas frecuencias o de esos elementos que hacen que vibres en frecuencias que respectan al odio, al fracaso, al miedo, al terror.
que esa burbuja energética sea tu escudo, que te protege. Y el color de esa burbuja, o bien como cuestión universal, puede ser un color transparente, o simplemente elegí el mejor de los colores para este caso. 2 puntos. El que te surja en el momento de hacer el ejercicio. Desde ya muchas gracias. Y será hasta el próximo encuentro, que es lunes y miércoles a través del formato de videoprogramas, viernes a través de programas en vivo y en directo a través del sistema Hangout. Recordá suscribirte en www.hangouts.tupropiocamino.org y próximamente estaremos también en formato de programa de radio. En Radio Nave 3, los amigos que nos brindan un espacio para compartir con ustedes, estaremos desde el 7 de octubre del año 2013, lunes 14 horas de Argentina, 12 horas de México-Colombia, 19 horas de España. Nos podrás escuchar en www.nave3.com.ar. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo encuentro de tu propio camino.